por Monseñor José Julio Martínez, el drama de Jesús, capítulo 13 de la segunda parte. Anuncia su programa. Hasta entonces Jesucristo había anunciado a sus compatriotas el advenimiento del reino de Dios y le había insistido para que entraran en él por la penitencia. Pero no había descrito aún circunstancialmente qué cualidades morales se debían adquirir para ser dignos de pertenecer a este reino de Dios. Ahora lo va a hacer en esta ocasión solemne. Era necesario que sus discípulos y aún las mismas turbas conociesen su pensamiento y su voluntad sobre este punto. Se los manifestará, pues, más en forma de exposición didáctica que de exhortación, como si escribiera la constitución del reino de los cielos, y enumerando las leyes principales. Como comienzo, expone Jesús en las bienaventuranzas las condiciones esenciales para obtener el derecho de ciudadanía en su reino. Indica a continuación las obligaciones principales de sus súbditos, señalando al mismo tiempo algunos de sus derechos. Y para concluir, exhorta a sus oyentes a que pongan en práctica las reglas de conducta que acaba de trazarles. Elegidos ya los 12, vino Jesús a un campo juntamente con sus discípulos y un gran gentío de toda la Judea y de Jerusalén y del país marítimo de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y a ser curados de sus dolencias. Asimismo, los molestados de los espíritus inmundos eran curados, y todo el mundo procuraba tocarlo, porque salía de él una virtud que daba la salud a todos. Mas Jesús, viendo todo este gentío, se subió a un monte, donde habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos. Entonces, levantando los ojos sobre sus discípulos, decía: Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Felices los pacíficos, los que hacen obra de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que padecen persecución por su amor a la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeren y os persiguieren, y dijeren con mentiras toda suerte de mal contra vosotros. Alegraos y saltad de gozo en aquel día, porque es muy grande la recompensa que os aguarda en los cielos. Doctrina jamás oída en el mundo. Doctrina admirable, doctrina de Dios, contraria a la doctrina del mundo. ¿Quién que no fuese Dios pudo hallar esta solución para el problema de la felicidad que preocupó a todos los filósofos? ¿Quién pudo hallar esta fuente para saciar la sed de felicidad que abraza a todos los hombres? Y aunque la hubiese hallado, ¿quién se hubiera atrevido a proponerla? Si no fuera Dios encarnado, hubiéramos tomado por loco al que dijera esto. Felices los pobres. El mundo dice más bien felices los ricos. Felices los mansos, no, felices los violentos, porque ellos conquistarán la tierra. Felices los que lloran, felices los que nunca tienen que llorar, que están siempre alegres. Felices los misericordiosos, no hay que tener misericordia, eso es debilidad. Felices los de corazón limpio, no, felices los que pueden tener todos los placeres que este mundo ofrece.
Eso es lo que dice el mundo, y mi Dios dice lo contrario. ¿Quién hubiera creído al que hubiera propuesto esa solución que no fuese Dios? Y aquí que millones y millones de varones y mujeres de todas las naciones y de toda la historia no solo han creído en esta doctrina, sino que han ajustado a ella su vida toda y han sido felices. Han sido felices en el mundo, felices ahora y después. No nos engañemos, Cristo, la verdad encarnada, no nos engaña. Si Él promete la felicidad es porque Él la da. Es porque Él la da. Los únicos felices no son los ricos, no son las estrellas de Hollywood, no son los que tienen todos los placeres que pueden. No, son los santos, los verdaderos miembros, los miembros absolutos del reino de los cielos. Cristo, como temiendo que no le hayan entendido bien, después de las bienaventuranzas, proclama el código de la malaventura. En cambio, ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos, que estáis llenos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís con esas carcajadas vacías, porque gemiréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando os bendijeren los hombres, porque eso mismo hacían sus padres con los falsos profetas. Ay, 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 qué dura crítica es eso para la iglesia de hoy. Como aludió a los profetas falsos, Cristo se vuelve un momento a los discípulos, que están en primera fila, y les dice, para que sean profetas buenos, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Para comprender bien este discurso, tenemos que saber que los oyentes que tuvieron la gracia de oír este memorable discurso, según nos dicen los evangelistas, formaban 3 categorías distintas. En la primera fila, los 12 apóstoles, a quienes acababa de elegir Jesús. En segunda fila, en la ladera de esta montaña, los numerosos discípulos que con él habían venido la víspera. Y detrás de estos, formando un grupo muy apretado en torno del divino orador, la muchedumbre de gentes que de toda Palestina habían llegado para ver a nuestro Señor y oír su palabra. Pero Cristo sobre todo se dirigía a las 2 primeras filas, a los apóstoles y a los discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal conserva las carnes, impidiendo su corrupción. El enviado de Cristo, el apóstol, el sacerdote, conserva las almas para la vida eterna. Es un sembrador de eternidad en las almas. Es la sal. Y la luz del mundo, esta luz que penetra en lugares inmundos, y ella no se mancha. Arroja las tinieblas y no se oscurece. Desciende del cielo y alegra la tierra. El enviado de Cristo trata con los pecadores para salvarlos y no se contamina. Expulsa los errores y brilla con la verdad. Vive en el alma dentro del cielo y trabaja con el cuerpo en la tierra. Es la luz. Por eso le dice el Señor: brille vuestra luz ante los hombres, de manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quizás para quitarle a los oyentes el temor de estas doctrinas tan nuevas, Cristo dice: no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. Lo que han dicho los profetas. No lo he venido a destruir, sino a darle cumplimiento. Porque en verdad os digo, antes pasarán el cielo y la tierra que pase una sola jota o tilde de la ley sin que todo se cumpla.
El que deshaga pues uno de estos mínimos mandamientos y lo enseña a los demás, será tenido por el mínimo en el reino de los cielos. Pero el que los observe y los enseñe, ese será considerado grande en el reino de los cielos. Porque os aseguro que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no esperéis entrar en el reino de los cielos. Jesucristo sienta aquí un gran principio. Para levantar el mundo es preciso levantarse a sí mismo. ¿Cómo? Obedeciendo la ley, cumpliendo la voluntad de Dios. Y después, Cristo, como dueño de esa ley, la despoja de los comentarios e interpretaciones humanas que la habían desfigurado. Separa el espíritu de la letra, o mejor, penetra hasta el fondo de la letra para hacer brotar el espíritu, y despliega en toda su belleza la ley eterna de la humanidad, añadiendo en nombre propio de Mesías las perfecciones que él mismo ha venido a traer. La repetición de las palabras se dijo a los antiguos, pero yo os digo, le da una majestad a este discurso llena también de suavidad. Se siente la presencia del supremo legislador. Quiero hacer una pequeña pausa para describir un poco la región que sirvió de teatro a este sermón. Era una de aquellas terrazas del distrito montañoso situado en la ribera noroeste del lago Tiberíades. El lago Tiberíades ya está al norte de la Palestina. Siguiendo nuestra comparación, es el rojo del semáforo. Y al noroeste, es decir, arriba a la izquierda, está Cafarnaún. Muy cerca de Cafarnaún hay una montaña. Sobre la ladera de esa montaña que da al lago, había venido Jesús la víspera y había pasado la noche en oración antes de constituir el colegio de los 12. Grandiosa era la cátedra desde donde iba a hablar, en consonancia con el asunto mismo del sermón. ¿Qué contraste acude espontáneamente al espíritu? Siendo el sermón de la montaña, en cierto sentido, respecto de la iglesia, lo que la legislación de Moisés respecto a todo el Antiguo Testamento, Cristo está promulgando desde esa montaña solemnemente la nueva ley. Pero qué diferencia en cuanto a las circunstancias exteriores. De un lado Moisés en el desierto abrasador, en una roca tétrica y gigantesca, coronada de relámpagos, en un país espantoso. Del otro, una meseta, la ladera de una montaña cubierta de césped, desde la cual se domina una región que en otro tiempo pasaba por una de las más bellas del mundo. Allí, la palabra divina en Moisés resuena como un trueno que hiela los corazones y llena de temor. Aquí, todo lleno de suavidad y de mansedumbre. Allí el pueblo, con Moisés, recibe la orden de permanecer apartado mientras él sube a la montaña. Aquí las turbas se llegan familiarmente a Cristo, el legislador, que es al mismo tiempo el Salvador de la humanidad. Allí se promulga la tremenda ley, aquí el suave evangelio. Si un ángel, descendido hasta nosotros de un mundo superior, nos pidiese lo mejor y de más alto precio que tuviéramos en nuestras casas, la obra maestra del Espíritu, no le llevaríamos ante las grandes máquinas engrasadas, ni ante los grandes computadores. Le ofreceríamos sencillamente el sermón de la montaña. Y después, únicamente después, un centenar de páginas arrancadas de los mejores poetas de todos los pueblos. Pero el sermón de la montaña sería siempre el diamante único, refulgente en su límpido esplendor de luz, deslumbrante ante la coloreada pobreza de nuestras esmeraldas y zafiros. Cristo va explicando
todos los mandamientos, uno a uno, señalando su alcance profundo. Habéis oído que se dijo, no matarás. Pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano comete pecado. Con estas expresiones Jesús nos advierte que no solo matando, haciendo grave daño, se peca, sino también mostrando ira, deseándole en el corazón el mal al prójimo. También aclara que no solo se peca de adulterio externamente, sino simplemente deseando en el corazón, ya fornicado con ella. También aclara el divorcio, que fue un abuso introducido por los hombres, que no había sido así desde el principio, y realza la dignidad del matrimonio. Aclara el tercer mandamiento, de santificar las fiestas, aclara el segundo, hablando del juramento, no jurar sin necesidad. Y Cristo siempre va más allá, sobre la justicia, que son todos los demás mandamientos. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Yo os digo, no hagáis resistencia al agravio. Antes bien, cuando te den una bofetada en la mejilla derecha, presenta también la otra. Y el que quisiera llevarte a juicio para quitarte la túnica, regálale también el manto. Y si uno quiere obligarte a caminar 1 milla, vete con él otras 2. Dale a quien te pida y no huyas de quien te quiere pedir prestado. Al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. La respuesta de los hombres a la violencia puede ser de 3 maneras: la venganza, la fuga o poner la otra mejilla. La primera es el principio bárbaro del talión, hoy prohibido en todas las leyes, pero es lo que domina en el uso. Al mal se suele responder con el mal, y se cree tener derecho a eso. Pero muchas veces el castigo se vuelve sobre el vengador, y la cadena terrible de las venganzas, y de las venganzas, se alarga sin tregua, y a veces de generación en generación. La ley del talión puede dar un consuelo bestial al que fue herido el primero, pero en vez de detener el mal, lo multiplica. La fuga no anda mucho mejor. Quien se esconde redobla el valor del enemigo. El mejor camino, a despecho del absurdo aparente, es el que Jesús aconseja. Si uno te da un bofetón y tú le contestas con 2 bofetones, el otro contestará a puñetazos y tú recurrirás a los puntapiés y sacarás las armas, y uno de los dos perderéis, quizás por una estupidez, la vida. Si huyes, tu adversario te perseguirá, alentado por tu temor. Poner la otra mejilla no quiere decir recibir la segunda bofetada. Significa cortar desde el primer anillo la cadena de los males siguientes. Tu adversario, que espera la resistencia o la fuga, se siente humillado ante ti y, lo que es peor, humillado ante sí mismo. Todo se lo esperaba menos eso. Está confundido, con confusión que es casi vergüenza. Tu inmovilidad le hiela la rabia, le da tiempo a reflexionar. No puede acusarte de provocación, porque no le respondes. No puede acusarte de miedo, porque estás dispuesto a recibir el segundo golpe. Todo hombre tiene un oscuro respeto del valor ajeno, especialmente si este valor es moral, es porque creo hacer lo que debo hacer. El ofendido, que no se enfurece ni escapa, demuestra más valor de ánimo, más dominio de sí, más verdadero heroísmo que aquel que en la ceguera de la furia se lanza sobre el ofensor para restituirle, doblado, el mal recibido. La impasibilidad, cuando no es estupidez, la suavidad, cuando no es cobardía, asombra, como todas las cosas maravillosas, asombra incluso a las almas vulgares. Hacen comprender a la bestia que aquel hombre es más que un hombre. Por eso Cristo aprieta y va más allá.
Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual lo mismo hace salir el sol sobre los buenos que sobre los malos, y llueve sobre los justos que sobre los injustos. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué premio vais a tener? ¿Acaso no hacen eso los publicanos? Y si solo a vuestro hermano saludáis, ¿hacéis mucho? ¿Acaso los gentiles no hacen eso? Y si solo hacéis bien a aquellos que os han hecho el bien antes, ¿qué gracia merecéis? Si los mismos pecadores prestan a los pecadores para que les hagan ellos lo mismo. Así pues, amad a vuestros enemigos, haced beneficios y prestad sin esperar nada por ellos, y será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y los malos. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre Celestial. Palabras admirables. Las lee uno en la juventud, cuando el corazón se entreabre confiadamente al dulce sol de una amistad, de un amor que aún no ha sufrido engaño, y parecen hermosas. Las vuelve a leer cuando han pasado algunos años, cuando se ha visto el mundo, sus odios, sus dobleces, su egoísmo, cuando se han sufrido desengaños, y entonces ya no solo parecen bellas, se ven claramente divinas. ¡Qué alma la que pronunció tales palabras! Profunda y pura como aquel cielo azul de Palestina que las recogía.